Marjorie Vázquez nos acompaña en nuestros estudios. En esta mañana ella es asambleísta por Alianza País, Cantón El Carmen, provincia de Manabí, está junto a nosotros. Con ella queremos analizar algunos puntos importantes. Vamos a iniciar primero con un tema fundamental que puede traer malestar, ha traído ya un malestar a los asambleístas de oposición. Es decir, no se encuentran conformes con esta decisión, esta carta tomada desde el Palacio de Carondelet. Hoy queremos escuchar las versiones de nuestra invitada. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El presidente en su carta mandada justamente hacia la asamblea, el arquitecto Cordido hablaba de mucho exhorto, que es hora de que trabajen los asambleístas, mucho viaje. ¿Cómo determinan ustedes que son muy cercanos al gobierno y son justamente de su agrupación política Alianza País? Bueno, muy buenos días. Vale aclarar algo. El presidente de la República envió esta carta en la que él decía que hay demasiados exhortos, sí. Ajá. Y es verdad, muchas veces en la Asamblea Nacional se piden exhortos por decisiones que ya el Ejecutivo dentro de sus funciones ha tomado. O sea, el Ejecutivo ya está actuando frente a una emergencia en determinado sector del país y en la Asamblea Nacional estamos pidiendo un exhorto para que el Ejecutivo tome acciones. ¿Quién pide ese exhorto? La mayoría de veces son asambleístas de oposición los que están pidiendo esos exhortos, asambleístas de provincia que de una o de otra manera pues buscan quedar bien con la provincia y sacar un exhorto en la asamblea, pero la ciudadanía tiene que tener claro algo. El exhorto es simplemente eso, un exhorto. Eso no manda, ni obliga, ni dispone para que el Ejecutivo haga o deje de hacer lo que ya está haciendo, porque el presidente de la República con todos sus ministerios hace lo que tiene que hacer y en el momento que lo tiene que hacer. En la Asamblea Nacional un exhorto simplemente muchas veces dilata un debate cuando tenemos leyes muy importantes que sacar adelante, que el país está esperando que la Asamblea Nacional dé esos resultados y nos quedamos debatiendo sobre exhortos que ya que son decisiones que el presidente ya ha tomado. Hay exhortos, como le digo, que ya el presidente ha tomado las decisiones de parte del Ejecutivo y sí, pero aquí la responsabilidad de ustedes desde la Asamblea, pues. Sí, pero nosotros tenemos que ser responsables. Son mayoría. Pero nosotros tenemos que ser responsables con algo que traiga un producto, es decir, con la ley, haciendo leyes, pero haciendo un exhorto es simplemente hacer un exhorto. Es como que yo le diga a usted ahorita, mire, usted no puede dar noticias, yo no le estoy disponiendo, yo le estoy exhortando para que no dé noticias, es su decisión si lo hace o no. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con exhortos cuando tenemos que ganar el tiempo haciendo leyes fundamentales y trascendentales para el país? ¿La Asamblea le está debiendo al país entonces? Mire, nosotros tenemos... Lastimosamente en la Asamblea no todos somos de país. En la Asamblea también hay asambleístas de oposición que se oponen a cumplir mandatos ciudadanos, como en el caso de la Ley de Comunicación. En este caso, la Ley de Comunicación es una ley que se encuentra determinada como un mandato constitucional. Y también hay el mandato que se hizo a través de la consulta popular en mayo. En ese sentido, nosotros le debemos, por ejemplo, esa ley al país. Tenemos que discutir esa ley y tenemos que votar esa ley. Dicen que no votan y que no quieren votar y que es una trampa porque el presidente va a vetar. Están en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano aprobó la constitución que ahora tenemos y el presidente en esa constitución tiene la facultad de colegislador, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. Él es colegislador y por lo tanto tiene todo el derecho a emitir vetos totales o a emitir vetos parciales en su función de colegislador. ¿Qué pasa en el tema de fiscalización? Porque también ahí está el problema. Mire, en el tema de fiscalización, ¿qué es lo que pasa? Siempre la oposición se empeña en buscarle las 5 patas al gato y en enviar procesos a la Comisión de Fiscalización que no cuentan con la argumentación legal y con el sustento constitucional correspondiente. Mal podríamos nosotros, yo soy doctora en leyes, nosotros tenemos que cumplir primero la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución señala claramente en su artículo 131 cuáles son las circunstancias específicas para que se pueda llevar a cabo un juicio político. Y la primera es que cuente con el respaldo de la 4ª parte de asambleístas y la segunda es que haya incumplimiento de funciones. En este último proceso de juicio político, en ninguna parte del proceso, usted puede ir y pedir una copia en la asamblea y leerlo, en ninguna parte del proceso se dice existió el incumplimiento de esta función por parte del ministro. Sí, pero la responsabilidad es de la asamblea, pues. Pero los responsables son los 120 asambleístas. En el tema de los exhortos, en el tema de los exhortos, en el tema del trabajo, en el tema de fiscalización, el presidente está molesto con toda la asamblea. No está molesto con toda la asamblea. Yo creo que él está molesto. ¿Con quiénes?
Con los asambleístas que no permiten que hagamos las cosas que tenemos que hacer. En el tema de fiscalización, hay una comisión de fiscalización, se está fiscalizando. No es que queremos dejar de fiscalizar, pero para poder fiscalizar debemos de cumplir con los parámetros constitucionales y legales. No es porque a usted se le ocurre enviar o llamar a juicio político a un ministro porque a usted le cae mal el gobierno y nosotros tenemos que llevarles la corriente a los asambleístas que proponen estos juicios políticos. En el caso del canciller de la República, Ricardo Patiño, justamente, que fue llamado o un pedido de planteamiento hacia un juicio desde la Asamblea hacia la fiscalización. Pidieron, como le digo, si usted va y saca todo el expediente, toda la petición de juicio que envió el asambleísta Aguirre, en ninguna parte de ese juicio, de ese pedido de juicio, en ninguna parte dice la función constitucional o la función dada por la ley codificada de comercio exterior, en su artículo 4 están las funciones que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta función ha sido violada. En ninguna parte. ¿De qué lo acusan? De haber hecho un reglamento, de haber emitido la Cancillería un reglamento. Nosotros tenemos que irnos a la ley. El artículo 64 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo dice que los ministros y ministras de Estado pueden manifestar su voluntad jurídica a través de actos administrativos, de contratos administrativos, de reglamentos. El tema de las valijas no... El tema de las valijas con drogas sería desde la Cancillería hacia... Que nosotros no estamos tapando el sol con un dedo. Nosotros no podemos hacer una labor y una gestión que no nos corresponde como Asamblea Nacional. Los ciudadanos tienen que saber que nosotros no queremos ocultar lo que pasó. Hubo droga en la valija diplomática. El canciller fue el primero en poner la denuncia, el canciller ha sido el primero en ir a la fiscalía para que las investigaciones se hagan de manera contundente y veraz, pero ¿a quién le toca hacer las investigaciones penales? No a la Asamblea Nacional, nosotros no tenemos esa competencia, le corresponde a la fiscalía. Y el asambleísta Aguirre también habla de sanciones administrativas y civiles. Eso le corresponde a la Contraloría General del Estado ver si hubo alguna anomalía en la administración, no a la Asamblea Nacional. Es que a ellos les corresponde. A nosotros nos corresponde solamente el asunto político que tiene que estar en curso en el incumplimiento de funciones. Si no hay incumplimiento de funciones, porque el encontrar droga en la valija diplomática no es incumplimiento de funciones. Yo he puesto este ejemplo varias veces. Es como que en este canal, en el patio, encuentren droga y digan que usted no está cumpliendo sus funciones. No es así. Se tienen que hacer las investigaciones, sí, para que se esclarezca de dónde salió esta droga, quién la puso, porque aquí puede haber... ¿Quién tiene que esclarecer este tema entonces? La Fiscalía General del Estado tiene que esclarecer autores, cómplices y encubridores para que quede este caso, para que este caso no quede en la impunidad. Movimiento País, el canciller Ricardo Patiño, la Asamblea Nacional, los asambleístas de país, estamos totalmente interesados en que se investigue a detalle, pero esta no es una competencia de la Asamblea Nacional, no podemos hacerlo. Incluso si se llevara a las últimas instancias del juicio político, nosotros no podemos aplicar sanciones penales, sino que tenemos que remitir lo actuado a la Fiscalía, y la Fiscalía ya tiene y está acumulando todas las pruebas del caso. Yo sé que el fiscal general, porque nosotros estamos mirando a través de las noticias y del diario Vivir, cómo se está avanzando en esta investigación. El tema también le molestó al presidente acerca de muchos viajes. ¿Muchos viajan los asambleístas? Bueno, yo creo que a los asambleístas... Hay un parlatino dentro de la Asamblea Nacional. Los asambleístas tienen que acudir cuando el parlatino en las diferentes áreas les pide que vayan y que se trasladen. Hay una comisión de asuntos internacionales. El delegado de esta comisión, el presidente de esta comisión, tiene que hacer sus viajes cuando le corresponden. Y así, mire, yo en los 4 años que tengo o en los 3 años que tengo de asambleísta, ¿qué le digo? ¿Viajado? He viajado a Argentina. Por una comisión, por una invitación desde la propia presidencia, pero no es que viajamos todos los días. Sin embargo, de ello, yo creo que el presidente no está diciendo ni que no trabajamos, es mi percepción de la carta, ni que no trabajamos ni que viajamos mucho. Él está diciendo, ustedes me mandan tantos exhortos, por ejemplo, yo podría decir esto y esto. Él está poniendo un ejemplo, está diciendo, ustedes me dicen que a través de los exhortos tantas cosas, por ejemplo,
Entonces no es que diciendo afirmativamente. Pero esta carta ha molestado al arquitecto Cordero, ha molestado al arquitecto Cordero y a muchos asambleístas, y puede ser incluso del propio Alianza País. Bueno, el arquitecto Cordero ayer en una rueda de prensa fue enfático en lo que dijo. Nosotros seguimos siendo un solo puño. Este proyecto político respaldado por el pueblo ecuatoriano sigue siendo un solo puño, y nosotros vamos a seguir adelante trabajando y respaldando este proyecto de la Revolución Ciudadana. Miremos nuevamente lo que dijo el arquitecto Cordero en la nota realizada por nuestro compañero José Marcelo Quispe en ese reportaje desde la